Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Artistas por Artistas. Hoy tenemos la suerte de tener una conversación con Luz María Bedoya. Muchas gracias a todos por estar ahí. Luzma, muchísimas gracias por la entrevista. Y yo no tengo que mirar allá, sino acá. Ya Sí. sé que esta es mi cámara. Yo, Luzma, te conozco hace muchísimos años. Sí, creo que en el primer taller. En mi primer taller a los 16 años me lo diste tú. Cuando yo tenía esa edad no sabía qué quería hacer en la vida. Estaba muy perdida, como muchos de esa edad. Eh, y cuando lo tomé, tú eras una niña también, tenías 24 años, ¿no es cierto? Pero para mí fue muy importante. Pero a mí se me abrió todo un mundo de posibilidades gracias a ese taller. Y de ahí no solté más la fotografía. Y bueno, tú me cuentas, me has contado a través de conversaciones que has tenido, ya que tienes más de 25 años, has estado 25 años enseñando. Yo diría que tú tienes un talento especial para la enseñanza. O sea, sabes llegar a los alumnos, ¿no? ¿Qué dirías tú sobre eso? Lore, qué lindo lo que dices. Yo, por supuesto que me acuerdo de ti Sí, en ese taller. Eras una chorada, sí, pero te fuiste soltando. sí, sí, Empezaste sí. como bien, cuando Claro, a la entraste, defensiva bien a la total, defensiva y claro, luego fuiste sí. una miel. Este, mm, bueno, sí, he dictado 30 años en realidad. 30, Comencé a dictar en el 93, sí. en el verano del 93. Tú fuiste estudiante en el taller del verano del 94 Claro, verano del 94, en esta en casita, Corriente Alterna. Corriente En Alterna, Corriente que Alterna. quedaba en las Dalias Sí, en ese momento, exacto. sí. El primer local creo que fue Sí, sí, ese. sí, sí. Yo he dejado de dictar cuando se vendió el Centro de la Imagen en Ujú, el 2022, ujú. que terminé ese semestre cuando hubo el traslado y renuncié, ¿no? Ujú. Y asumí que ya había cumplido un ciclo, Un ¿no? ciclo, 30 años claro, es una claro, vida son en una realidad. vida. Este, Pero y estás dictando también en la católica, ¿no? no, 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 ah, no. Yo ya, he dictado solamente, empecé a dictar en Corriente Alterna ah, ya. porque Lucho Lama me llamó siendo súper Sí, chiquilla, 24, cuando tenía ¿cuántos? Ah, 23, para que 23. dictara estos Sí. tallercitos que duraban un mes en Corriente Ujú, Alterna. ujú. Y a mí, bueno, me dio mucho miedo. Yo era muy chica, había aprendido fotografía también en pequeños talleres en Lima y un poquito en Estados Unidos, pero no tenía una carrera profesional en Sí, fotografía, ni mucho menos. Entonces, para mí preparar ese primer taller fue también un modo de sistematizar lo que yo sabía, ¿no? De claro, claro. organizarme. Y yo recuerdo con muchísimo cariño ese primer grupo, donde estuvo, por ejemplo, entre los estudiantes Alfonso Vargas, Ya. robot de el que Ah, ahora hace sí, también claro, dibujo, ¿no? Que es un gran claro. amigo. Él estudiaba en esa época en Santoto, filosofía, me parece, y dejó la Mm, carrera y comenzó también como tú a ujú. hacer fotografía para siempre, ¿no? Hasta el Mira día de tú, hoy es mira profesor tú. también de fotografía. Y me acuerdo que después de terminar de dar la primera clase, la primerita clase que di en Corriente Alterna, acabó la clase con slides, ¿no? Pasaba, armé el curso como armamos en esa época con slides, que tomabas Ujú, slides de los ujú, libros que a su vez ujú. te prestabas, porque no había pues internet, no había nada digital, no había muchos libros acá tampoco, entonces había que prestarse los pocos libros que existían en la ciudad para hacerles registro con slide y eso pasarlo en un proyector de ¿Te slides en tu acuerdas? Qué clase, loco, ¿no? sí. Y clac, 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 clac. Sí, sí. Pero bueno, me acuerdo que terminé de dictar y dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. Sí. O sea, terminé completamente Enamorada conmovida con la experiencia de de enseñar. dictar. Algo Se abrió en se ti. abrió a mí, o Sí, sea, sí. sí. Y Y incluso se notaba, ¿ah? y Se notaba que eras muy llamé a Lucho buena. por Sí, teléfono y le dije gracias. sí. Y no me acuerdo si le dije quiero hacer esto siempre, pero le agradecí mucho. Y al poquitito tiempo abrió el Gaudí, que lo Ujú. abrían amigos míos en ese momento, mayores que yo, como Billy Her, Ah, ya, eso fue Arcaya, después, mira, ya. que eran bastante mayores que yo, sobre todo Billy, por supuesto. Y entonces ellos me llamaron también para que dictara, pero como jefe de práctica. Ujú. Y ahí arranqué en el Gaudí. Y bueno, ahí en Gaudí a lo largo de los años, pues Gaudí se convirtió en centro de la imagen, en centro de la foto primero, en centro de la imagen después, y ahí he dictado una enorme cantidad de cursos, ¿no? Y ha sido una delicia para mí porque ha sido
enseñar para mí ha sido un modo de aprender completamente, ¿no? Claro, Y uno he va ido aprendiendo, sí. navegando entre diferentes cursos, desde el Foto 1, algunas cosas técnicas, fórmulas y procesos, ahí hice Marrón de Van Dyck, cianotipo. Las primeras clases que hacíamos de fórmulas alternativas las Claro, hacíamos claro. Billy y yo en el centro, en el Gaudí, ¿no? Yo lo había aprendido en Estados Unidos. Billy también lo había aprendido en Estados Unidos cuando él estuvo Ujú, estudiando hacía 1000 años, entonces tenía los libros, las fórmulas, todo, ¿no? ujú. Al final terminé dictando ya los proyectos de titulación, el semestre final, y, y bueno, he acompañado en sus crecimientos, digamos, como estudiantes a mucha gente que además son grandes amigos, Claro, ¿no? claro. Sí, no, increíble. Musos, Muchos años. Loite, Viviana, gente que Impresionante. luego se ha dedicado a diferentes Claro. áreas también, ¿no? Viviana Osaka, Sí, o los chicos Viviana. de Paper Studio han sido estudiantes Que en el los lado ha de la parte dirigido un poco, técnica, ¿no? claro. Tú sabes Sí. que me acaba de venir así una imagen tuya en ese taller, en ese espacio en Las Dalias, tú con tu polito negro y tu colita, una niña, 24 años, eras una Sí, me bebé moría de miedo, ¿ah? Me moría de linda, pero miedo, no, lo hacías me moría muy de bien miedo. porque, no, olvídate, Sí, fue un taller que a mí, como te digo, me marcó el cuarto oscuro que estaba al sí, sí, lado, sí. qué linda época. Sí, fue La verdad bonito. que muy bonita época también para mí, lo recuerdo con mucho cariño. Este, Luzma, quería pasar a hablar contigo de este libro, 37 comentarios a no libros. Ujú. Eh, precioso, precioso Gracias, Lore. proyecto, que es el último, este es tu último Ujú, proyecto. Eh, muchos artistas se inspiran o nos inspiramos en escritores o en poetas, ¿no? ujú, Pero tú has hecho de tu obra una poesía, como te había dicho. ujú, Y ahora, hasta hace muy poco, la poesía no se consideraba, digamos, una obra de arte en sí, ujú. pero hoy ya se considera, gracias a que Sotheby's acaba de comprar una obra en $11.000 de un artista. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas que ahora esto sea valorado como una obra de arte? Que lo es para mí, Ujú. ¿no? Solo te puedo hablar, digamos, por mi experiencia personal en relación a la escritura, ¿no? Y eso tiene que ver con que, digamos, a mí la lectura y la escritura me ha interesado desde siempre. O sea, mi primera formación académica es en Sí, lingüística y en exactamente, literatura, exactamente. ¿no? Yo soy bachiller de la Católica en lingüística y Sí. literatura, y en paralelo a ser estudiante, comencé a estudiar talleres de fotografía acá en Lima. Me moría de ganas de estudiar fotografía, pero acá no había en ese momento una carrera más Formal. formal, Ujú, entonces llevé todos los talleres que estaban disponibles en un lugar que existía en ese momento que se llamaba el Centro de Estudios e Investigación de la Fotografía, CEIF, que lo ujú, dirigía un fotógrafo que se llama Carlos Montenegro, y donde nos formamos muchos. ujú. Por ahí pasó este, Juan Enrique Bedoya, Ana María McCarthy, Mm, yo ahí compartíamos espacio en el laboratorio. En fin, la cosa es que cuando yo terminé la universidad, mi bachillerato, ya estaba trabajando como fotógrafa porque yo comencé a estudiar, como te digo, en paralelo. Ya estaba haciendo, por un lado, cachuelos en prensa, que los hacía como para foguearme, no porque yo quisiera ser fotógrafa de prensa, sino que para mí era una experiencia de estar en la calle en ese ujú, momento en ujú. Lima, y tener que enfrentarme a situaciones imprevistas para fotografiar. Había armado un pequeñísimo laboratorio en un altillo de 1 metro cuadrado en la Claro, casa de mi claro. mamá, Ah, donde subía a una escalera de pintor, no tenía agua en el espacio, una locura, pero ahí pasé noches enteras sin dormir, maravillada con el laboratorio, siempre adoré el laboratorio. claro. La cosa es que cuando terminé de estudiar la universidad ya era fotógrafa, pero la escritura y la lectura Te han me han acompañado acompañado toda la siempre, vida. ¿no? Me Y han en tu interesado trabajo está mucho, mucho el está mucho. texto, Si es que yo es miro increíble. hacia atrás Sí. mi trabajo, me doy cuenta que desde muy pronto hay inserción de texto, pero volviendo a tu pregunta, yo nunca he pensado que estaba haciendo o usando el texto como algo adicional a mi trabajo de No, es parte, fotografía, está sino que estaba integradísimo, está totalmente integrado. Sí, integrado, ¿no? totalmente, totalmente. Y ahora, bueno, en los últimos años quizás ha habido más énfasis también de mi lado en trabajar con la escritura de una manera muy espontánea. Y esta publicación a la que tú te estás refiriendo ahora, 37 comentarios en los libros, surge porque también fue en realidad como casi como jugando. Sí, Empecé a escribirlos,
estando enferma de COVID a fines del 2023. Sí, claro, Estaba, me me contaste. enfermé con COVID para la Navidad, entonces me la pasé acá en mi Pero fue un cuarto. COVID suave, Sí, ¿no? sí, sí. Ah, qué bueno. Sí, fue un COVID muy suave, pero igual me tuve que aislar, ¿no? Y yo vivo acá con mis hijos, así que estando allí comencé a escribir en mi teléfono. Ujú, eh, y no, comencé a escribir y comencé a jugar con el asunto y me dije, bueno, voy a hablar sobre libros que no existen, pero como tonteando. ujú. Y en esta especie de tonteo y juego, en el mismo proceso fue algo completamente orgánico. Pensé, voy a hacerlo, comenzarlos a subir a Instagram, pero de Sí. manera, ¿cómo decirlo? Como camuflada, es decir, no en mi cuenta, ¿no? No en mi cuenta personal. Entonces abrí una cuenta que se llamaba Comentarios en los Libros. En mi teléfono armé en notas de mi teléfono la pantallita blanca con unos puntitos que comenzaron a hacer Ujú. las imágenes que se repetían en Instagram y cada texto acompañaba esa misma imagen que se repetía en Instagram. Entonces, Sí, me fascinante. gustaba jugar con esta idea de darle una suerte de uso inadecuado Ujú, a ese medio, porque si ujú. Instagram es un medio donde Claro, uno postea imágenes que tienen que ser imágenes. llamativas y que Sí, siempre son diferentes, sí. acá la imagen era una vaina blanca con tres Claro, puntos y claro, claro. Que comas tú me y digas, ¿qué era es la esto? misma Claro, que se claro, repetía 40 veces, o sea, claro. con el paso de los días comenzaba Sí. a sumarse y era la misma y la misma y la misma imagen. Y solo cuando uno abría la imagen encontraba el Ujú. textito, que era esta cosa medio, honestamente yo lo hice como con mucha, ¿cómo puedo decir? No sé, no sabes la comodidad con que los escribía, Qué como una maravilla, mucha soltura. exploración. Claro. Muy rápidamente un poquito comencé a inventarme consignas que iban también saliendo naturalmente, ¿no? Por ejemplo, escribirlos y postearlos en el acto, no corregirlos mayormente, sino que escribirlos rápido. Eran como momentos de tránsito entre que cocinaba el almuerzo y tenía Y que hacer corrías, alguna claro, chamba. claro, Entonces claro. decía, bueno, antes de la chamba voy a hacerme un textito, ¿no? Y Qué entonces hacía el maravilla, textito. claro. Eso se fue acumulando, fue como una especie de compañía para mí. No lo sabía nadie, al principio no se lo dije a nadie, que era un proyecto mío. Comenzaron a ver algunos seguidores, amigos, que Sí, no sabían que era yo, sí. lo cual me parecía muy divertido también. Al cabo de como, no sé si un mes o dos, le fui diciendo a algunas pocas personas que era mi cuenta. Después ya, digamos, me solté y ya Sí. lo comencé yo misma a rebotar en mis historias, en mi cuenta personal. Y de Y eso luego, resultó esta maravilla, sí, 37 comentarios a no libros. que fue gracias Y a el editor en realidad, claro, acá, Beto. y los vamos a mencionar, porque esto ha sido una obra conjunta, ¿no es cierto? Ujú, El diseño lo ha hecho Arturo Giga, la edición Luis Alberto Castillo, sí, y la balanza la editorial balanza editorial es la editora. se ha sido la editora, y bueno, y yo creo que ha sido un trabajo maravilloso. El diseño es muy lindo, porque además la poesía es algo sensorial, el tacto que es tan importante, la composición, el formato, todo es una obra de arte este Mm, libro, lo recomiendo, 37 comentarios a no libros. gracias, Lore. No, Ha sido un placer maravilloso, la hacerlo. verdad que sí. Trabajar con Beto Castillo, que además, digamos, no solamente hizo materialmente el libro, sino que me acompañó a partir de un momento cuando me propuso pasar a otro formato. Él me escribió y me dijo, Luzma, esto que estás haciendo me interesa. Si en algún momento quieres pasar a otro formato, es decir, un formato impreso, avísame. Y nos comenzamos a reunir y en realidad hicimos un trabajo muy bonito que para mí fue una experiencia nueva de conversación en torno a lo que estaba en estos textos que ya estaban escritos, pero que había que afinar, Ujú, de repente eliminar algunos, pulir algunas cositas. Eso es lo que, digamos, se hace con el trabajo de un buen editor como es Beto, ¿no? Y claro. estuvimos acompañados desde el principio por Arturo Higa, que fue una maravilla en entender y acompañar y apoyarme muchísimo también con esta escritura y al final diseñar este libro que a mí también me gusta mucho cómo ha Ay, quedado. precioso, Sí. es una obra de arte para mí, ¿no? ¿Tú lo consideras así? Yo considero que es parte de mi práctica, como Ya, digo. O ya, sea, es que tú eres muy humilde, sí, Luzma. o sea, para mí Pero como sí, quien hace una foto, digamos, está sí, esto, sí, ¿no? sí, Incluso lo veo exactamente. más dentro de mi Pero práctica que pensándolo en la literatura, te confieso, aunque está en una, no, esto pero es un lo siento trabajo como una artístico, pieza, sí. ¿no? Sí, La poesía, eso para mí es arte, ¿no? Pero sí.
dime una No cosa. sé si es poesía, ¿eh? Yo no sé. No, Yo creo que son pero textos. son Beto les dice textos. poesía. Sí, Yo, bueno, ya yo les digo depende, textos depende. nomás. Eso ya Sí, cada uno lo interpreta como sí, quiere, digamos. sí. Pero el amarillo aquí, ¿por qué? Ay, ¿Tiene una razón o no, algo simplemente no. formal? Fue una sugerencia de Beto. Ah, ya, Sí. ya. Me encanta, te digo. Me Elegimos parece justo el color, precioso. él lo Ya, propuso, ya. pero él quería Hermoso. ponerle un color En esta adentro. Hay presentación una versión con maravillosa. rojito del grupo completo, que son Ah, 350 ejemplares. Hay unos cuantitos salpicados que tienen ay, rojo no te adentro. creo. Acá Sí, hay uno de esos, tengo, ¿no? tengo. Ah, Sí, ahora y quieres ahora que lo ahora lo sacamos. saco, sí. Ya. Bueno, este libro tiene 3 versiones. La que les mostré, esta maravillosa en rojo, y una en negro, que es una belleza. Sí, Así que, en realidad la sí, principal es la amarillita. la principal es la El con la que rojo van a haber comencé. unos cuantos y el Sí, negro, me imagino que unos cuantitos. Ha sido ya, una idea claro. de Beto. El negro no tiene Sí, nada delante, ni siquiera el título del libro. muéstrale, muéstrale. Tú. No sé si se ve. Ay, A tu perdón, cámara, a mi a tu cámara. cámara. Lindísimo. El negro es así. Qué belleza. Recién tiene la información acá adentro. Afuera solo tiene el repujado de 37. Ujú. Este, ¿Hay alguna frase dentro del libro que tú prefieras o que guardes o recuerdes más dentro? ¿O todo en general tiene no, su... una frase no, pero quizás el primer texto es el Ujú, fundamental para ujú, mí, que es el primero que escribí. Aparte del primero, que está en el primer lugar en el libro, los demás han cambiado su orden según las decisiones editoriales que tuvimos con Beto, ¿no? Pero el primero sí es el que ha mantenido su lugar y me interesa, digamos, es el único que podría decirte que hay algo particular porque es el que para mí abre una vía, ¿no? ujú. Es un texto en el que me pregunto qué pasa con las palabras y las imagino cayendo, ¿no? Mm. Imagino Hay las una obra palabras. tuya donde tú pones las Sí, letras cayendo. sí, exacto. Preciosa. Esa fue la muestra, El El paracaidista. paracaidista. Sí, Preciosa qué bueno que lo obra. anotas porque Sí, hay para mí hay algún interés sí. que regresa, que tiene que Ajá, ver con sí, algo que está en el proceso de caer, ¿no? claro. En el paracaidista, yo llamé a esa pieza, que es un trabajo instalativo donde yo escribo con agua una serie de frases en la pared blanca o en Ujú, una pared cubierta de papelógrafo blanco. Entonces, al cabo de terminar todo el texto en la pared, no ves nada más que unas como rugosidades, que es lo que deja el agua cuando se seca sobre un claro. papel. Ya me acuerdo. Pero la pieza era una pieza del 2003 que hice en el Galería del Excusado, que era un espacio maravilloso. El ¿Acá en baño, Lima? ¿sí? Ah, no. Es un proyecto que En, tuvieron, ya, el un- excusado. sí, bueno, tú Ya. eras muy chiquita quizás, era un proyecto que tuvo Philip Grunberg y Pablo Ger, que se llamó Galería del Excusado, que funcionaba en el baño, de ahí el nombre, Ah, de la librería La Casa Verde, que estaba en Larco. ya. Era el local que Ah, tenían, yo no llegué donde a estaba conocerlo. Forum abajo, arribita en el La piso de la culpable, calle. sí. La culpable sí la conocí, Eso fue fue después. justo después. Consistía en darnos Sí. el baño un mes a cada artista, duró solamente un año y yo trabajé ese proyecto donde escribía con agua en las paredes, cubiertas de papelógrafo, y se llamaba El Y con un Paracaidista. pincel, me acuerdo, un pincel Sí, salía a tu mano. y le puse un ¿Cómo no va micrófono, a tratar sobre el texto tu obra? claro, Imagínate. eso es 2003, hace mucho tiempo. Imagínate. Y le puse un Claro. micrófono a la punta del pincel que no sale en Sí. el video para que No, sonara no el... sale, pero sonaba y yo me acuerdo del pincel que era gordo, como de plumas de Marta, como de Sí, Marta, sí. que pasaba estas Y líneas. entonces no podías leer lo que decía, pero sonaba. Este repujado me hace acordar, por ejemplo. Tiene algo Sí, porque, este claro, porque no tiene repujado, color, ¿no? porque no tiene Tal color y me hace cual. acordar a esa Qué buena obra. observación. Sí, Sí, tiene algo que ver con eso. desde que lo vi. Entonces, bueno, cuando yo, Bueno, tú sabes que yo volver soy al una gran asunto, admiradora de tu obra, obviamente, ¿no? La he gracias, seguido, Lore. sí. Para mí, El Paracaidista, que es el título que le di a esa obra, era porque me decía, y eso tiene que ver con el lenguaje y con tu pregunta sobre las palabras, y sobre las palabras que caen, ¿no? Yo pensaba, en esa obra, El Paracaidista, quería hacer una obra donde el,
la pieza o el trabajo o la cosa existiese solamente en el momento de estarse haciendo, pero que no existiese después. Claro. Entonces, por eso es que escribía con agua, porque con agua inmediatamente hacías la letra, se absorbía en el papel y se secaba y se iba, ¿no? Entonces, pensaba que el paracaidista, así como la letra con agua, mientras que está siendo escrita, el paracaidista era solo paracaidista mientras estaba en el aire. No era paracaidista cuando estaba arriba, no era paracaidista cuando había llegado, sino solamente en su caer, ¿no? Y entonces el primer texto que escribo acá, vuelvo a la pregunta sobre el caer de las letras y de las palabras y de su existencia en el aire, ¿no? Mire, qué lindo que dices del caer, porque de ahí vengo yo, y yo te diría, ¿no sientes que ahora en los medios digitales algunas palabras se han caído? Bueno, claro. ¿No? Tenemos ahora unas palabras que de tanto repetirse y que tanto viralizarse de alguna manera han perdido el significado que tenían, y siento que hay que que hay que cambiarlas, porque ya han perdido eso, el significado. Por ejemplo, la palabra esta que se usa tanto, ¿no? Luzma, resiliencia. Sí, terrible. Terrible. Es una Yo a palabra... veces digo, mira, una vez más que leo la palabra resiliencia y cierro mi tu Instagram. Sí, no, es espantoso. Qué barbaridad, ¿no? Se banalizan, pues, se ¿no? banalizan, Y se convierten en muletillas, ¿no? Como en monedas de cambio que sirven para todo. Exacto. De pronto son palabras múltiples, ¿no? Y que se vuelven además palabras de poder y que se usan en lo social, en lo político, en lo económico. En lo que quieras. Y al Suenan final, bien, tienen buena prensa, digamos. exacto. Palabras con buena prensa. Resiliencia en la psicología, que para mí está bien usado, se usa para situaciones que no tienen, digamos, una solución, que son irreversibles, como una enfermedad terminal, como un duelo, como una catástrofe. Sin embargo, acá, por ejemplo, lo usan para cosas que son problemas, pero que pueden tener una solución. Así es. Y de ahí se llevan a lo político para controlar, digamos, un sistema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Eso debe ser de las palabras ahorita más usadas, pero hay un montón, ¿no? Hay un montón, sí. Hay un montón. Y a mí me parece que así como pasa con resiliencia, que en verdad me imagino que además mucha gente la repite y ni siquiera sabe qué significa para nada, ¿no? O sea, le suena un poquito, digo, palabra muletilla, ¿no? Un joker que te sirve para todo, ¿no? Así es. Hay una frase muy bonita de Donna Haraway. Ay, sí, Donna. Acabo de terminar de leer su libro. Que es una belleza. Sí, que ella lo dice Haraway. en un documental que existe sobre ella, que es un documental maravilloso. Y en este documental ella dice que solo algo así como que para pensar, para que pueda haber pensamiento y para que podamos pensar en lo que sea, tienen que caer los nombres. Tienen que caer. Y ella dice, ¿no? O sea, los nombres tienen que caer, solo así podemos pensar. Si a las cosas rápidamente les ponemos nombre, o sea, los etiquetamos como esto, como esto, como esto, ok, todo queda quieto, ya sentimos que todo está ordenado, todo tiene su etiqueta y ya no tenemos que pensar nada ni hacer nada, porque todo queda calmado bajo, digamos, la autoridad, ¿no? Del nombre. En cambio, si, según ella, el nombre cae, no tienes nada más que pensar y que hacer. Entonces dice ella, las cosas tienen que moverse haciéndolas, ¿no? No poniendo nombres, que es lo que pasa en general en el mundo ahora y muchísimo, todo, en el mundo del arte, en el mundo de la teoría, ¿no? Los nombres están ahí para calmarnos y decirnos, no, acá está la explicación, este es su nombre, ponte tu etiqueta. Claro, para un poco esta sociedad semántica que hay en las redes sociales, ¿no? Rápidamente, precipitadamente, ¿no? Precipitadamente, porque al final se pone el nombre. Las palabras son lo que nos determinan. Entonces, sí. O sea, a mí me preocupa cómo se han quemado algunas palabras. Sí. Y bueno, y hay palabras que, o sea, el poder que tienen las palabras es brutal, ¿no? Sí, porque también la fuerza de repetirlas, se arman guerras, ¿no? Se arman guerras, se ganan elecciones. Como esta palabra de resiliencia, por ejemplo, lo usan mucho los políticos. Por supuesto. Para movilizar y para generar esta idea de que nada,
quédate resiliente, no hagas cambios Ujú, desde la ujú, singularidad. ujú, ujú, Cuando el problema es plural, ¿no? Lo ujú, vuelve singular. ujú, ujú. Es una palabra de poder ahora. Sí. Y otra cosa que también te quería hablar contigo, que eres una experta además en este tema, de muchos filósofos hablan ahora contemporáneos, hablan desde lo digital, la pérdida del pundum en las imágenes. ¿Te acuerdas que te Ajá. comentaban que Barthes hablaba de esta fórmula, Ujú, que era una teoría más ujú, del puntum y el studium? ujú. ¿Qué opinas? ¿Tú sientes que en las imágenes virtuales se ha perdido Mm, el ujú. puntum? Ese es un temón, pues, ¿no? Que Es podría bien tomarnos un... largo, Pero sí. vamos, voy a pensar así brevemente. De hecho, tendríamos que partir de entender qué cosa es para Barthes y cómo surge en Barthes la distinción de punctum y Y studium, cómo studium. inventa eso, ¿no? Y Para él, sí, él lo hace a raíz de, en realidad, a raíz de un duelo, de un duelo, el de su madre, a sí, raíz de que su madre muere sí. y él encuentra una foto de su mamá en el Eh, cajón de su mamá y él comienza a escribir este sí. libro tratando de perseguir lo que él encuentra en esa foto. Ujú. Y ahí escribe La Cámara La Lúcida, cámara ¿no? Que es un lucida, librazo exacto, y esa que de- curiosísimamente se convierte en una especie de texto de teoría fundamental en la historia de la fotografía, pero él, yo me imagino que nunca, hasta donde yo he leído, nunca lo pensó como una cosa así. Él era muy, incluso modesto a la hora que se presenta escribiendo esto. Él dice que él va a hablar desde una, me parece que usa el término fenomenología desenvuelta, o sea, algo que tiene que ver con una experiencia personal suya desenvuelta, o sea, Ujú, libre, ujú, abierta, y ujú. comienza y se manda a pensar sobre el Claro. tema. Entonces, o sea, él establece esta distinción del estudio y el punctum para tener herramientas para Exacto. aproximarse a qué cosa Ah, es una así fotografía. es. Y en los términos de él, el studium sería, y eso es difícil de sintetizar Claro, porque es muy difícil. está escrito de una manera más, como tú dices, muy Muy poética, está poética. como entretejido en todo el libro, pero el studium es aquello que, primero, hasta donde yo lo entiendo, el estudio está dentro del lenguaje. Sí, Se puede hablar de eso. sí, Y yo diría que el punto es lo que está fuera del lenguaje, de lo cual no puedes decir nada, no exacto. porque no esté visible, porque incluso él dice, ¿no? En esta foto el punto está en el brillo del zapato del chico Claro, o en claro, el claro. diente del fulano, pero el punto es siempre singular. No es información, No es información digamos. No y es es siempre información. singular Procede de la dependiendo, palabra. Claro, dependiendo del espectador. claro, Es como dice, es una flecha que sale de la foto a golpearte. El studium es consensuado. Uno puede decir claro. y ponerse de acuerdo, acá en esta foto hay esto, Mm. esto, esto. Podemos hablar de ello y podemos hacer consenso de eso. Claro, rompe el continuo de la información, el El puntum, punto rompe el digamos. continuo de la información, Y pero, viene del latín poncellere, ¿no? claro, de punzar, De ¿no? punzar, Por eso es que en él la dice, es parte de como la una, fotografía que conmueve al que espectador. conmueve y por eso él dice, Sí, es como una flecha que sí, que sale de la sale de la foto foto. a golpearte. A El golpear. estudio es algo que nosotros culturalmente traemos porque es un conocimiento Ujú, consensuado y ujú, podemos aplicarlo a la imagen y ujú, hacer un rebote con la imagen, ujú. dialogar con la imagen y entenderla y hablar de Por ella. eso, ahora entonces en las imágenes digitales que pasan a una velocidad tan rápida que estamos en, Sí, en un tiempo veloz distinto en redes sociales, eso como que se podría haber perdido, sí, ¿no? yo pensaría que sí, uno podría estar de acuerdo con eso, en que la mayoría de las imágenes hoy día son pura información, Sí, ¿no? Y nos comunican así cosas, es, ¿no? así es. Pero ahí no sé, y es No, una pregunta no para mí. tendríamos que ser determinantes, Yo, dejarlo pero abierto, fíjate ¿no? que yo O tendría sea, ahí más bien una pregunta, ¿qué pasa con las fotos que son completamente brutales y que no tienen posibilidad de ser nombradas justamente por el extremo de brutalidad, de violencia o de brutalidad que están registrando? O sea, buena parte de las imágenes que hemos visto, incluso por redes, o más bien solo por redes, porque no han claro, circulado en medios más o menos oficiales del genocidio en Gaza, son puro punto. son puro punto, O sea, son puro punto. son puro No hay, punto. o sea, son imágenes que te dejan absolutamente descolocado, de los cuales casi no puedes decir Sí. que no están en lo narrable. O sea, Ujú. el puntum tiene también que ver con el trauma. O Sí, sea, el pues, puntum es también el trauma. O sea, juega claro, en lo el que, límite como de tú la emoción decías, y del claro, trauma, ¿no? Es el claro, golpe, lo ¿no? que te, Entonces yo pensaría que sí hay puntum, pero ujú, en esa vía. en esa vida. Sí. Ujú, ujú. Qué lindo, sí. Bueno, eh, Luzma,
Vamos a pasar a otro tema. Vamos A a, ver. quería yo que nos hables de este proyecto tan lindo que estás haciendo y que ahora vas a presentar en AMIL. A mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención la, la parte de la memoria del hielo, los testigos del hielo en el proyecto de Glaciar Quelcaya, Ujú, ¿ya? Me gustó muchísimo. Bueno, el video donde hablas con este señor eh, Oscar Vilca, ujú, ¿no? En el video Glaciar Quelcaya, Cordillera Oriental de los Andes, en Cusco. Tú fuiste a filmar en mayo del 2023 La memoria ujú, del hielo. Eh, Me parece muy interesante que nos hablaras de él, porque los ujú. testigos de hielo marcan parte de la obra que vas a presentar ahora, ¿no? Sí, En AMIL. Cuéntanos eso, sí, Luzma. Están almacenados, en estos testigos de hielo están almacenados importantes estratos, ¿no? sí. De hielo que concentran la información del clima Ujú, y ujú. que vienen de fuera a llevárselos para poder Sí, tener, ¿no? sí. Em, ese video que se llama Glaciar Quelcaya forma parte de un proyecto más grande que tiene como título Otras partituras del agua, que es un proyecto que yo hice a lo largo de 2 años como parte de una cosa mayor que involucraba como a 30 diferentes instituciones, cada institución había Mm, convocado a sus artistas para trabajar este proyecto enorme que formaba parte de algo que se llamó la Red Meteorológica Mundial, sí. que era un proyecto de largo aliento donde todos en diferentes países, ciudades, regiones del mundo, en muchísimas partes, trabajábamos en torno a nuestros climas, al clima de donde cada uno vivía, ¿no? Entonces yo propuse hacer un proyecto que se llama Otras Partituras del Agua, que es el proyecto que ahora voy a presentar en AMIL, en abril, junto con el Mali. Y bueno, de hecho hice el proyecto acompañada y apoyada por el Mali y por Proyecto AMIL, ¿no? Porque involucró pues viajes por el Perú, una producción Ujú. grande, colaboradores, trabajé mucho con Pablo Ger y también algo con Philip Brumberg en diferentes momentos. Felipe Esparza hizo la edición de video en un caso, en fin, trabajé con mucha gente, ahorita bueno, muchas personas. Sobre Y todo para Bosque Nuboso, ¿no? para Bosque Nuboso y para las dos Para las tienen, dos. o sea, el trabajo a grandes rasgos, porque es un poco largo explicarlo, tiene que ver con investigar diferentes cuerpos de agua Ujú, y las sonoridades ujú. físicas, digamos, literalmente auditivas que producen, pero además los entornos sociales, culturales donde están ubicadas estos cuerpos de agua. Entonces, en cuanto a tu pregunta del glaciar Quelcaya, eh, fue muy interesante para mí cuando descubrí, cuando aprendí, ¿no? En el proceso de investigar el tema del glaciar, que a raíz de que están los glaciares derritiéndose, o sea, están perdiendo su masa Ujú, glaciar ujú, por la crisis global, por la crisis del calentamiento global, por razones de conservación de data, ujú. en vista del derretimiento del hielo en los glaciares, se extraen lo que se llaman núcleos de hielo, también se les llama, con este término tan bonito que es testigos de hielo porque testifican, justamente Fascinante, son sí. testigos, que consisten en la extracción de enormes como tubos Tubos, de ¿no? hielo Sí. que van desde la parte de arriba del glaciar hasta su base. O sea, Mm, son tubos de metros, de metros, de claro, metros, y el de peligro es cientos. que si esto se deshiela, se pierda la Exactamente. información. O sea, una vez que el Claro. glaciar se deshiela, se pierde la información y lo que pasa es que en estos núcleos de hielo Ujú, está almacenada en estratos la información claro, histórica del claro, claro, planeta, claro, claro. del clima, del polvo, de las semillas, de los bichos, todo eso está contenido allí, Ujú, congelado. Entonces son como inmensas bibliotecas del claro, planeta, claro. ¿no? Es precioso. Entonces es un trabajosísimo, costosísimo. En el Perú lo han hecho en varios lugares. En el Quecay es uno de es el lugar donde empiezan a hacerlo. Ujú, Incluso a nivel mundial es el primer lugar donde se extraen testigos de hielo. El Quelcaya es el segundo glaciar tropical más grande más del grande. mundo. El otro también está acá en Perú. Tiene una forma muy
el glaciar tiene una forma como una especie de cúpula muy extendida. Ocupa un área muy grande entre Cusco y Puno. ¿Cuánta altura tiene? No sé, no me acuerdo. No es muy alto, o sea, la altura no es tanta, Ya. sino que es extendido, ¿no? Tiene Ujú. esta forma como de, como digo, como de cúpula. Entonces, bueno, son algunas universidades estadounidenses con investigadores de allá que hacen expediciones al glaciar y colaborando con especialistas locales y con pobladores de la zona, pues es un trabajo enorme, hacen esas extracciones de hielo que se las llevan congeladas por barco. O sea, el transporte es Me complejísimo. imagino. Es todo lo que comenta este señor Oscar Vilca en ese podcast que Ujú, tuviste. sí. Ese podcast en verdad es parte como de mi investigación, ¿no? Ujú. Es parte que nos decidimos compartir esos datos o documentos de investigación del proyecto como parte también del mismo proyecto, ¿no? Entonces esa conversación con Oscar la convertí en un podcast y la pusimos también en la web. El proyecto de la Red Meteorológica Mundial existía inicialmente en la web, ¿no? Ahora va a estar en físico en la MIL. Pero bueno, estos núcleos de hielo se van a una universidad, en este caso a la Universidad de Ohio, y son almacenados allí en unos enormes contenedores de hielo que tienen núcleos de hielo de glaciares de todas partes del mundo. Ay, qué Es como una maravilla. biblioteca de Ay, hielo, ¿ya bellísimo. ¿has estado ahí? No, ya No. quisiera. Ay, No, no, pero no. bueno, puedes ir. Bueno, sí, Sí, eventualmente podría ir, sí, ¿no? Ahora más bien uno se pregunta, ya es preocupante, ¿no? Ahora que con la nueva gestión en Estados Unidos están quitando oh, tantos sí, recursos está para de temas de locos. conservación, quién sabe, porque eso debe costar una fortuna, ¿no? Quién Sí, sabe que esto, digamos, pierda, sí, ojalá no sea así, ¿no? Pero ese es uno de los grandes problemas que puede ocurrir con toda esta especie todo de este cambio, pateada de tablero en relación claro, al cuidado del medio del medio ambiente. Es que lo ambiente, ¿no? niegan, pues, de alguna manera, ¿no? Sí, pero por ejemplo ahí se invierte muchísimo dinero para Los estudiar, negacionistas. sí, para estudiar esos Sí, núcleos de hielo, que claro, son claro, fundamentales porque fundamentales. estudiándolos pueden prevenir, prever Catástrofes. catástrofes, qué va a pasar con el Mm, clima, entender lo que pasó claro, antes y lo y que proyectar lo sucedió que va a también, venir después. la Sí, memoria. Precioso, precioso. sí. ¿Cuándo se presenta este proyecto en Amil? En abril, En sí, abril, más o menos finales, sí, fines de comienzos, abril, finales de abril. veintitantos de abril vamos a inaugurar. Amil sigue ahorita en Barranco, Sí, ¿no? Luzma. Bueno, y la ayuda estabas hablando de que en bosque nuboso, ahí lo importante eran los ríos voladores en la sí, Amazonía. sí. Cuéntanos un poquito también De los del ríos bosque voladores, del nuboso. bosque nuboso, claro. Sí, El tema el bosque nuboso fue la otra región en el Perú donde trabajé, en el bosque nuboso de Oxapampa. en agosto del 2022. Sí, ese Ujú. fue, digamos, en agosto del 2022 viajé allí, A ¿no? Pasco. Para hacer Ujú. esa grabación. Y como parte también de la exploración del tema y de la investigación, conversé con una ex estudiante, con Yanela Espinosa, una ex estudiante de fotografía, Ujú. que ella trabaja en temas ambientales, aparte de su trabajo fotográfico, y ella fue la que me dijo por primera vez el término ríos voladores. Yo nunca lo había escuchado. Y ella me dijo, es un término muy bonito, me dijo Luzma, míralo. Y en verdad le estoy muy agradecida porque fue interesantísimo explorar eso. Es un término que aparece hace ya décadas como término y se refiere a grandes masas de humedad, de nubes en realidad, pero de enormes masas de nubes que vienen desde el Atlántico, chocan contra el borde de los Andes, se condensan Ujú. y caen como Ujú. lluvia. Entonces, en la Amazonía son fundamentales para la producción del agua. Ujú. También pueden ser absolutamente nocivos, eso es también interesante. Oh, Por ejemplo, los incendios ahora en el norte de Estados Unidos, de California, lo que ha habido ahora, también ha sido producto de incendios ha estado vinculado con los ríos voladores también, o sea, pueden producir imagínate. catástrofes como pueden ser muy benéficos, ¿no? Ujú. Acá en el Perú suelen ser muy benéficos, son fundamentales porque cargan una enorme cantidad de agua, Sí, llueven, llueve y se almacena esa lluvia, esa agua de los ríos voladores, que es linda la idea porque son ríos pero que no claro, están en el, es como claro, una especie de espejo claro, acuático de los ríos de la Amazonía, ¿no? Que claro, están en el claro. aire, ¿no?
Y cuando filmas es impresionante, ¿no? Porque las ves verdaderamente hacer sus circuitos, ¿no? Y esa no lo he visto. Sus circuitos de Ese ríos. también se va a ver ahí en Sí, también Proyecto se va a ver Qué ahí. belleza. Y caen, y lo O más sea, bonito, visualmente está en el podcast, están en los podcasts también sí, el devorador. está también. Eh, Esa humedad que se condensa y chorrea por las ramas de los árboles, por los troncos de los árboles, cae en el bosque nuboso a una enorme cantidad de musgos, que son unas cosas maravillosas, unos Qué musgos belleza. enormes, Ya me les imagino. fango se llama. Ah, Son, a ver, la mayoría de los que yo he visto acá en Oxapampa son unos rojos bien intensos y que son unos dispositivos fantásticos porque almacenan esta agua que cae en las lluvias ujú. y la contienen ahí. Son grandes contenedores de agua que no la botan, no la sueltan, sino cuando la tierra las necesita. Ok. Entonces son sumamente inteligentes. A mí siempre me gusta pensar en la inteligencia del musgo, porque contienen, además pueden contener, creo que hasta 7 veces su peso en agua. Claro, O sea, lo que pesa el musgo, 7 veces increíble. lo que contiene agua y la va La naturaleza en general es dejando increíble, salir sí, y bajar por el monte sí. en la medida que el suelo lo necesita. Entonces es un trabajo, digamos, colaborativo, si quieres, entre los ríos voladores, la vegetación, los árboles, por eso es que la tala es peligrosísima, porque si los árboles Claro, no no habría chorrean y una tampoco continuidad. los árboles también sudan, y ese sudor de los árboles también se convierte en ríos voladores. O sea, es todo un ciclo del agua que es muy distinto al ciclo del agua de la costa. Es el ciclo del agua de la Amazonía que tiene otra lógica. Esa agua condensa, cae, chorrea, se almacena en los musgos y luego circula por el terreno en la medida en que el terreno lo necesita. Cuando no lo necesita, lo guarda y lo conserva ahí años, si es que no lo necesitase, ¿no? Entonces, una fuente de agua fundamental, ¿no? Fundamental. Qué lindo Y proyecto, qué eso bárbaro. que cae gotea. Sí, Y ese goteo es muy interesante como sonido. Entonces, el video también. de Bosque Nuboso tiene como acompañamiento una pista sonora que hemos creado. Pablo fue el que hizo el registro sonoro y luego lo hemos editado Pablo Ger, ¿no? Pablo Ger, lo hemos editado junto a Orieta Crem. Entonces la pista sonora de ese video es solamente goteos. Qué En ambos lindo. casos, en ambos videos, yo quise trabajar con sonidos Qué ganas de verlo, qué ganas subacuáticos. de verlo en vivo, de estar En ambos ahí. videos el sonido es siempre Sí, subacuático, o qué sea, lindo. metido adentro de los Claro. cuerpos de agua, ¿no? ¿Cuándo aprenderemos que la naturaleza es inmensa y que no podemos controlarla? ¿Cuándo aprenderemos eso, no? Sí, que nos excede. Por Claro, y que no es un supuesto, recurso, y ¿no? no es Y que un no es un recurso, no recurso, es un sí, recurso, es parte sí. de nosotros. Es tremendo, pero qué lindo que estés generando conciencia de alguna manera, porque estos trabajos no solamente son una obra de arte, sino que generan conciencia. Es, digamos, entrar desde lo profundo a entender cómo funciona. Y Sí, eso hace que entendamos desde adentro los sistemas tan perfectos de la sí, naturaleza, sí. ¿no? Eso es exactamente lo que me decía una guía, le llaman intérprete, allá en Oxapampa, una chica muy joven, oxapampina, que, cuyo trabajo era guiar y llevar a circular por el bosque nuboso tanto a adultos como a niños. Y explicaba eso exactamente, que entender cómo funciona el ciclo del agua en el cuerpo, o sea, estar Claro, allí, recorrerlo, verlo y entenderlo, es la única manera o es la mejor manera lo mejor. de cuidarlo, Sí. ¿no? Luzma, oye, muchísimas ¿De gracias qué? A ti, por esta Lore. entrevista que se ha quedado muy corta, se ha quedado muy corta, pero ha sido lindo poder hablar de estos dos proyectos tan importantes, uno que está ahorita además ya y uno que viene a presentarse en abril. Eh, Gracias, Lore. Ha no, sido un imagínate. placer conversar contigo. Sí, se te quedó corto Sí, un sí, se me poco, ha quedado ¿no? cortito. Sí, Se oye, me ha qué quedado pena. cortito. Pero no solamente lo que hemos conversado Sí, ahora, Lore, sino aprovecho de decirlo, toda tu investigación conmigo. O imagínate. sea, puedo
decirlo acá ante cámara, tu trabajo tan serio, Ay, muchas gracias, Luzma, tan muchas comprometido, el gracias. tiempo que le has dedicado, No, te has imagínate, leído ¿cómo cada no? cosa, me has hecho ¿Cómo millones no? de preguntas, o sea, no es solamente esta entrevista la que estamos haciendo, es Sí, todo un trabajo detrás. sí, Y muchas luego lo que gracias. viene ahora, que es editarlo, Sí, sí. trabajarlo. Y No, gracias. imagínate, y muchas gracias a ti por tu tiempo y por abrirnos otra vez, como te lo dije al comienzo, las puertas de tu espacio. Gracias, Lore. Bueno, a todos los que nos sigan, artistas por artistas, por favor, si les interesó la entrevista, si les gustó, pueden suscribirse y síganos por ahí, por YouTube. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Lore. Gracias a ti, Luzma.